Hola, bienvenidos a Somos Bit, qué bueno que nuevamente están con nosotros hoy para aprender un tema supremamente interesante. Se los habíamos prometido en un programa anterior, les habíamos prometido que íbamos a hablar de demencias, porque además el doctor Jorge Ignacio Celis, quien es el neurólogo de nuestra clínica CardioBit, con el que habíamos hecho este programa anterior, nos prometió que iba a venir aquí a hablarnos de los tipos de demencia, porque parece que son varios. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy en nuestro programa hoy en Somos Bit desde la clínica CardioBit. Doctor Celis, qué alegría tenerlo acá nuevamente. María Paola, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar siempre en los programas de la organización BIT. Qué bueno, doctor. Entonces, como lo prometido es deuda, vamos a contarles a los televidentes, pues primero, qué es la demencia, ¿cierto? Para ponernos en un contexto general. Y luego vamos a empezar a hablar de varios tipos de demencia que usted nos mencionó la vez pasada. ¿Le parece? A ver, ¿qué es una demencia? Una demencia, que hoy la llamamos médicamente un trastorno cognitivo mayor, para quitarle ese calificativo peyorativo a la demencia, porque se tiró por el balcón en un acto demencial, pierde su vida. O sea, se le daba esos calificativos. Entonces, desde las sociedades científicas se lideró el cambio de migrar la palabra demencia a trastornos neurocognitivos, mayores y menores. ¿Qué diferencia que un trastorno neurocognitivo sea mayor o sea menor? Que el paciente pueda hacer sus actividades con independencia o con dependencia. Cuando es independiente y tiene problemas de memoria, problemas para manejar espacios y algunas cosas, lo llamamos menor. Pero cuando él tiene dificultades ya para manejar la cuenta bancaria, para vestirse, para recordar, ya lo llamamos trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, ese trastorno neurocognitivo mayor o demencia es un espectro de enfermedades, dentro de las cuales pues, la principal es el Alzheimer. Pero no todo el trastorno neurocognitivo mayor o demencia es Alzheimer. Existen otros, como son la producida por infartos o lesiones vasculares, que es el trastorno neurocognitivo mayor o demencia vascular. Tenemos otro que es la combinación tanto del Alzheimer como el vascular, que es el mixto. Tenemos otro que es cuando hay compromiso de los lóbulos frontal y temporal, que se llama la demencia trastorno neurocognitivo frontotemporal. Hay otro que se produce por el depósito de unas basura cerebral de proteínas, que es por cuerpos de Lewy. Están otras que están asociadas a priones, que son proteínas infecciosas. Está otra que está asociada al consumo de sustancias, como es el trastorno por el consumo de alcohol, que es el complejo de Wernicke-Korsakoff. Entonces ahí tenemos un espectro muy grande. Entonces, algunas de estas en un principio pueden estar en el espectro del neurocognitivo menor. Entonces el paciente está teniendo algunas dificultades, pero el paciente no tiene, puede desarrollar, puede ir al banco, puede ir a mercar, puede llamar a sus hijos, puede ir de vacaciones. O sea, no tiene unas restricciones, para su vida cotidiana, digámoslo así. Para su vida cotidiana. Entonces, por eso, primero está en un espacio menor y luego pasa al espacio mayor. Pero hay algo que yo quisiera decirle a los oyentes y a los televidentes, y es que hay unas causas de pseudodemencia, o sea, falsa demencia, que son tratables, pero si tú no las tratas, vas a quedar demenciado. Ay. ¿Y cómo hacemos para saber cuáles son? Entonces, esas causas de pseudodemencia son, primero, hay que comer carnes rojas. Si usted es vegetariano o es vegano, tiene que tener cuidado con la falta de vitamina B12. Estamos viendo problemas por falta de vitamina B12. ¿Por qué? Porque es que se llenó esto de pseudociencia, María Paola. Entonces estamos que hay que poner la agujita para que salga la sangre, un mundo de cosas, que el cuento del calentamiento global y todo eso es pseudociencia. Y nosotros pues
¿Cuánto lleva el ser humano en la Tierra? 400.000 años. ¿Cuánto hace que tenemos civilización? 10.000. Y en 100 años, pues, dice que vamos a acabar en 100 años de civilización la Tierra. Carajos, esos son cuentos chinos. Nosotros somos un segundo en la escala del tiempo de la evolución de la Tierra. Entonces, ese cuento de que los animales, que la capa, que el carbono y todo eso, eso es lo que se va a tener que enfrentar la civilización si no se ponen las pilas. A un mundo de zombies todos, ¿quién los va a sostener? ¿Quién los va a cuidar por no comer las carnes? Entonces, primero está la falta de vitamina B12. Segundo está el hipotiroidismo. Tercero está la depresión. Cuarto está la neurosífilis. Y la sífilis, que lleva con la humanidad desde a largo tiempo, porque siempre la promiscuidad ha existido en la humanidad, entonces la sífilis ha acompañado al ser humano. Y la creíamos como desterrada un poco, porque cuando llega el problema de VIH, la gente en su momento empieza a usar el preservativo, pero después la gente ha descuidado el uso del preservativo y nuevamente tenemos altas tasas de transmisión de enfermedad sexual por sífilis, y el VIH adicionalmente también produce causas de demencia. Entonces son enfermedades que son potencialmente tratables y son reversibles. Y la última es la hidrocefalia de presión normal. Y si esas no se tratan a tiempo, entonces podemos llegar a una demencia. Así es, María Paula. Bueno, doctor, usted ha mencionado muchas, muy interesantes todas. Podemos hablar aquí de las más frecuentes, de las más comunes o de las que se pueden prevenir, para ver si nos evitamos ese tema. Claro, María Paula, que podemos hablar aquí de muchas, porque estábamos en mora aquí de hacer este programa. Hemos tenido 3 amagos. Bueno, sí. Entonces, no es por culpa mía. Entonces, doctor, acá yo tengo varias. Tengo Alzheimer, cuerpos de Lewy, trastornos frontotemporales, demencia vascular, demencia mixta. Vamos a hablar de la más común, que es el Alzheimer. Y además que la gente, generalmente cuando dicen demencia pensamos solo en Alzheimer, sí, que es la más común. Sí. Listo. Y entonces, no tiene Alzheimer siquiera, pero tiene otra demencia. Demencia senil, eso es una redundancia. Es una redundancia. Entonces, primero que todo, vamos a clarificarle a nuestros televidentes. Hay unas cosas que se llaman las funciones mentales superiores, que son la memoria, el lenguaje, el movimiento, la coordinación y la construcción. Listo. En la medida en que yo pierdo esas funciones mentales, voy a tener una demencia. Entonces, la pérdida del lenguaje se llama afasia. La pérdida de la memoria se llama amnesia. La pérdida de la coordinación se llama ataxia. La pérdida de la capacidad de construir se llama apraxia, y la pérdida del reconocimiento de las cosas, de saber para qué sirve que esto es una corbata, que esto es un reloj, que esto es una mata, que esto es una silla, se llama las agnosias. Entonces, según el dominio que se pierda, va a ser el tipo de demencia que predomina. Entonces, en el Alzheimer lo predominante son las amnesias. Pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria. Entonces, por eso la familia empieza a preocuparse. Es que está muy olvidadizo. Se le olvida qué fecha es hoy. Se le olvida cuántos hijos tiene. Se le olvida apagar la estufa. Se le olvida bañarse. Se le olvida qué comió. Entonces es la amnesia. Luego, él va a empezar a tener problemas del lenguaje, que es la afasia. Después, la capacidad de vestirse, porque no reconoce las cosas, que es la apraxia y la agnosia. Y luego la ataxia. En las demencias vasculares puede ser el inicio por problemas del lenguaje, o puede ser por problemas de centros de memoria, o por problemas de coordinación, y a partir de ahí se empieza a perder toda la función. En las demencias frontotemporales
como se afecta la parte frontal y la parte temporal, entonces puede tener la parte frontal la desinhibición. Entonces empieza a decirle la familia a uno, doctor, es que mi mamá se volvió imprudente. ¿Cómo así que se volvió imprudente? Sí, porque llega y ve a una señora y le dice, ve esta señora tan gorda, así hace de comer. Entonces se vuelven imprudentes. O llega y dice, mi papá también, que llega y entonces empieza y dice, ay, mira que este es un pendejo, o un bobo, o se vuelven desinhibidos en el aspecto sexual, entonces tocadorcitos, entonces empiezan a estar detrás de la muchacha, o la viejita a sobar el muchachito, entonces esos son desinhibiciones por falta del lóbulo frontal, se empiezan a reír, a tener conductas pueriles como hacer niños, y después eso puede tener componentes de amnesia. Y dentro de esa demencia frontotemporal, pues hay una que es el de predominio del lenguaje, que es la fascia primaria progresiva, en la cual se va perdiendo el lenguaje y el paciente se va desconectando porque pierde esa función del lenguaje. O la otra que es una demencia frontotemporal de compromiso tipo Alzheimer, sin ser Alzheimer, o una demencia frontotemporal en la cual se empiezan a presentar cuadros de rigidez tipo Parkinson, sin ser Parkinson. Doctor, pero a ver, ¿y cuál es la causa? ¿Eso por qué nos da? Las demencias, en su gran mayoría, es un problema del sistema de recolección de basuras del sistema nervioso. ¿Qué tenemos allí en el sistema nervioso? Entonces fíjate que cuando tú te empiezas a llenar de basuras, empiezas a tener un sistema caótico, como el que estamos viviendo en Medellín en algunos sitios. Presencia de roedores, enfermedades en la piel en los niños, por toda esta parte de desperdicios y de todas las cosas. Entonces lo mismo ocurre en el sistema nervioso. Esas proteínas que son tóxicas, normalmente hay un sistema que las saca de enzimas, pero cuando faltan esas enzimas empieza a haber un depósito. En el caso del Alzheimer es el beta-amiloide. En el caso de las demencias por Huntington es porque se empieza a acumular una proteína que se llama la huntingtina. ¿Y esas proteínas tan miedosas en dónde las cogemos? Están en nuestro cerebro normalmente y cumplen una función importante, cumplen una función de prevención de la oxidación, del metabolismo y cuando se acumulan, pues empiezan a producir esa demencia y esos síntomas. Pero ¿y por qué se acumulan, doctor? O sea, ¿qué es lo que falla? Porque falla la enzima, la que la saca de circulación. La enzima sería como el carrito de empresas varias. Sí. ¿Tiene algo que ver la alimentación? O sea, una buena alimentación o una mala alimentación, no. Un buen estilo de vida. La única que tiene que ver para la alimentación es la pseudodemencia por falta de vitamina B12. Claro, y estos niños malnutridos cuando son adultos ya entonces tienen unas falencias cognitivas. Claro, son niños que tuvieron un potencial. Ahí pudimos tener Einsteins, ahí pudimos tener Ronaldos, ahí pudimos tener Boteros, ahí pudimos tener Mozarts. Pero ¿por qué no se desarrollaron? Porque no tenían una buena alimentación, su cerebro no desarrolló, no hizo una buena red sináptica y no tiene una buena funcionalidad. Sí. Bueno, doctor, ¿quién está en riesgo de demencia? Porque hablamos casi siempre como de los adultos, pero también se presentan demencias en personas de 40 en adelante y eso. Sí, mira María Paula. ¿Por qué se hablan los adultos? Porque estos genes se expresan a edad mayor. Entonces, la mayoría de las demencias no son heredadas. Son productos de tóxicos a los cuales estamos expuestos y nos van a activar unos oncogenes o algunas sustancias que van a producir una alteración en el metabolismo cerebral. Pero, por ejemplo, hoy que nos acompañan estos 3 chicos jóvenes de camarógrafos, estos chicos que están allí, especialmente 2 que están haciendo su práctica en la clínica, en la edad de ellos, ¿por qué se puede presentar? Porque es que ellos empiezan y están siendo víctimas y los están usando
para consumir marihuana, cocaína y todo eso. O sea, ellos no. Ellos no. Que valga la aclaración, estoy hablando la edad de ellos. O sea, gente como de la edad de ellos. Entonces les meten eso en la cabeza, estos pelados, y entonces se empiezan a llenar de infartos cerebrales y a dañarse. ¿Qué días decía un honorable senador de la República que él llevaba 25 años fumando marihuana y que no tenía nada? Pues con todo respeto, puede que él no lo veamos como muchos farmacodependientes en la vía del río, como los vemos en Medellín o en otras ciudades, pero yo quisiera invitarlo a que se hiciera una resonancia magnética a ver cómo está su sustancia blanca y su estructura cerebral, a ver si le ha hecho o no le ha hecho daño el consumo. O sea, uno no puede ponerle puertas al campo. Sí, sí. O sea, yo no puedo llegar y decir que la marihuana es buena, que el alcohol es bueno. El alcohol es malo, lo tuvieron que legalizar por el problema que había en su momento. Pero el alcohol es malo, incrementa la aterosclerosis, incrementa la mortalidad. Nada más que el daño social y familiar que produce el alcohol. Ven un familiar bajo los efectos del alcohol, una persona bajo los efectos del alcohol, agrediendo a otro, agrediendo a sus hijos, a su pareja. Es horrible. Terrible, terrible. Bueno, doctor, hablemos también por acá. Aquí me pasaron a mí un pastel, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Eso es muy interesante. Eso es por priones, María Paola. ¿Qué son los priones? Los priones fue lo que descubrió Stanley Pussiner, que son las proteínas infecciosas. Nadie se imaginaba, que pensamos que las partículas más infectantes eran los virus, que eran las más pequeñitas, pero nadie se imaginaba que hubiera algo. Resulta que hay proteínas que pueden ser infectantes. ¿Y cómo lo descubrieron ellos? Ellos lo descubrieron porque en el Pacífico había una tribu que se comía los cerebros de sus familiares, y ahí encontraron el virus, el primer prión, y de ahí nacen los priones, y después está la enfermedad de las vacas locas. Cuando hace como 30 años hubo esa crisis de vacas locas por allá en el Reino Unido. Y no era porque comer la carne de la vaca era mala, sino porque a las vacas, mira lo que hace el ser humano por la ambición. ¿De qué se alimenta una vaca? De agua, pasto y sal. Y entonces los empezaron a alimentar de residuos bovinos que los daban como en concentrado, entonces los pusieron a comer animales herbívoros, cosas carnívoras. De ahí se pasó este prión, y ese prión de ahí se le pasa a los seres humanos. Terrible. O sea, ¿quién está acabando el planeta? No, nosotros el mismos. ser humano, por sus estupideces, por la ambición. La tecnología es buena. Claro, María Paola, la tecnología es buena. Pero está acabando el planeta. ¿En qué sentido está acabando el planeta? En la pseudociencia. Ajá. Bueno, doctor, por último tengo por acá encefalopatía traumática crónica. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a personas que tienen a Kid Pambelé y a tantos otros por las peleas de boxeo y también por el consumo de sustancias, pero los traumas a repetición nos pueden producir a nosotros, o un trauma muy severo te puede producir un edema cerebral grande. Ese edema cerebral grande va a producir unas zonas de necrosis en algunas áreas cerebrales y va a producir hipoxia cerebral y como consecuencia producir un cuadro demencial post-hipoxemia. Eso fue lo que pasó con algunos pacientes con COVID, en la época de COVID. Eso es lo que le pasa a los pacientes con cuadro cardiorrespiratorio. Eso es lo que le pasa a la gente. Televidentes, pilas, esos que se van a consumir trago y después para pasarse en la rasca se dan un pasecito y el polvito blanco. Hacen una muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio, hacen hipoxemia cerebral y quedan con demencia. Ya de por vida, sí. Bueno, doctor, pues desafortunadamente se nos pasa muy rápido el tiempo Pero aquí. es que, María Paola, este es el programa más cortico que yo estoy siempre. Sí, doctor. Ya Y me eso están que usted no haciendo tiene señas. propagandas. Eso que vamos derechos, sí, sin promos ni nada. Pero ya me hicieron señitas por acá, doctor. Pero podemos hacer una segunda parte porque yo sé que nos quedaron muchas pendientes. Tranquilo, hable con el jefe, el señor Víctor, que es el responsable. Bueno, doctor, entonces
continuamos con el siguiente programa, Claro, con la María segunda Paola, parte. es un placer. Bueno, doctor, entonces no se pierdan la próxima parte de demencias. Ya continuamos.